Mateo 4:17. Y si no tienes una Biblia, puedes usar los monitores. Estamos arrancando una nueva serie que lleva por nombre Cultura de Reino. Y en esta hora quiero hablar sobre la primera parte. Hablaremos sobre cultura. Mateo 4:17, Jesús le dice a los discípulos, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan 18:36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Jesús estaba manifestando puntualmente que él tenía un reino y que su reino no era aquí en la tierra. Es interesante mirar lo que este pasaje nos hace enfocarnos y es en la palabra reino. Y cuando hablamos de cultura de reino, es importante entender algo. Jesús estaba predicando sobre su reino y eso enmarca tres cosas importantes. Número uno, que en su reino ya hay un rey, que en su reino ya existe un lenguaje y en su reino ya existe un código de vida. Entonces, no podemos tratar de fijar en el reino de Dios otro rey, porque ya hay un rey. No podemos tratar de fijar otro lenguaje en el reino de Dios, porque ya existe un lenguaje. No podemos tratar de fijar otro código de vida, porque ya hay un código de vida en el reino de Dios. Obviamente que tengo que decirte algo que la gran mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta. Es que hay veces nos llamamos hijos de Dios, creemos en Dios, decimos que tenemos una relación con Dios, pero el gran problema ha venido cuando hemos intentado seguir avanzando sin haber adoptado la cultura del reino de Dios. Entonces decimos, tengo una relación con Dios. Yo recibí a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador y todo está yendo bien allí. El gran problema es que estamos pretendiendo vivir en una nueva vida, pero no en la cultura del reino. Y esto es lo que hace que nuestras vidas sufran, no solamente en relación a todo lo que Dios quiere hacer, sino que además de todo esto, no nos permite llevar a cabo todos aquellos planes que Dios tiene para nuestra vida. La palabra cultura en el diccionario se define como un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio. Ahora, ¿por qué estamos hablando sobre cultura de reino? Porque cultura también significa la educación, la crianza que se le da a unos hijos o a los niños. En el reino de Dios, después que recibimos a Cristo, necesitamos entender que necesitamos aprender la cultura del reino de Dios. Hemos cometido el error muchas veces de recibir a Cristo, pero de seguir viviendo como vivíamos. Nada ha cambiado. Nuestra forma de pensar no ha cambiado, nuestra manera de actuar no ha cambiado, nuestros caracteres no han cambiado. Pero seguimos pensando que somos hijos de Dios. Y si usted logra mirar la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que todo lo que la Biblia nos ofrece es una nueva vida. Pablo habló en Efesios de una nueva vida. Y la gran pregunta es, ¿cómo experimentaremos la vida nueva si no hemos decidido tomar la cultura del reino? Una sociedad está compuesta por su cultura. Una de las cosas que hace que una nación se detenga, lastimosamente, es su cultura. En nuestro país casi somos más de 33 millones de habitantes y una de las cosas tan complicadas en nuestra nación es que cada peruano vive en su propia cultura. Cada persona vive en su propia cultura y esto debilita una nación. Cuando miramos las organizaciones, cuando usted va a trabajar a una empresa, usted no puede ir y tratar de poner su propia cultura. Usted tiene un horario de entrada, usted tiene un horario de salida, usted tiene funciones, usted está llamado a cumplir una serie de exigencias basada en la cultura de la empresa. Usted no puede decir, no, lo que pasa es que yo soy así. Lo que sucede es que yo lo voy a hacer a mi manera.
entonces esa organización, esa empresa, ese negocio va a fracasar. Pero sin ir muy lejos, en nuestras familias, cada integrante de nuestra familia, mamá y papá, hijos, muchas veces la esposa está teniendo otro trasfondo en su práctica de vida de cultura y el esposo tiene otro trasfondo. Ambos van a la iglesia, ambos oran, ambos leen la Biblia, pero cada uno dice creer en Dios a su manera y hacer las cosas a su manera. A veces el esposo dice, bueno, sí, eso dice la Biblia, pero yo lo voy a hacer de otra forma. O la esposa dice, bueno, eso sí dice la Biblia, pero no tenemos que hacerlo. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ese matrimonio, esa familia se ve afectada porque el esposo irradia otra cultura, la mujer, la esposa, otra cultura, y los hijos levantarán otra cultura. Y eso no es del reino de Dios, porque en el reino de Dios solo existe una cultura. Solo existe una cultura basada en la palabra de Dios. No existen varias culturas, no existen varias formas de agradar a Dios. Solo existe una forma y está basada en la palabra de Dios. Nuestros hijos crecen y a veces los hijos dicen, papá, ya crecí, tú no necesitas estar diciéndome si oro o no oro. Es más, yo no necesito orar como tú, yo oro 1 minuto y Dios ya me obedece. O Dios me hace caso, o Dios sí me pone atención. Porque los hijos crecen y tratan de pensar de que ellos tienen la mejor manera de hacer las cosas. Pero esto no es así. En la cultura del reino de Dios solo existe una forma, una esencia. No hay muchas. Las familias se ven debilitadas y aún las iglesias. Se dice que en Latinoamérica, Perú es el 5º país con más presencia de cristianos. Pero ¿por qué no cambia una nación? ¿Por qué una nación no está siendo afectada? Porque justamente cada cristiano que es parte de la estadística trata de vivir su relación con Dios en su propia cultura. Yo leo la Biblia y la entiendo como quiero, la hago como quiero, pienso como quiero, ando como quiero. Entonces esto no es cultura del reino. Cada persona ha buscado llevar adelante su vida de cristiano como ellos se lo han imaginado. Pero eso está lejos, completamente lejos de la Biblia. Porque leemos la misma Biblia. ¿No te ha pasado que tú lees la Biblia, el otro también lee la misma Biblia y dice, oye, ¿qué pasa? Este cambia, yo no cambio. Es sencillo. Alguien sí está aplicando la cultura del reino y alguien no. Y no es que la palabra ha perdido efectividad, sino que somos nosotros los que hemos dejado de practicar la cultura del reino. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Y creo que hay varios estudiantes sobre leyes. Y les hacen mirar toda la Constitución. Y la tienen que saber de memoria. Ellos no podrán ganar ni un juicio si ellos no saben las leyes. No podrán ganar ni un solo juicio. En nuestra vida natural no podremos ganar mucho o nada si no conocemos en relación a la cultura del reino de Dios. Por eso es importante que usted y yo entendamos que una sociedad está compuesta por su cultura, una familia, un matrimonio, una iglesia, y de la forma como ellos reciban la cultura del reino de Dios es como se verá lo que afecten en adelante. A veces encontramos dentro de la vivencia nuestra que cada persona quiere tener su forma independiente de pensar o de buscar, tratar de hacer las cosas para Dios, y Dios no se mueve de esa forma. Él ha revelado su palabra, es puntual, su palabra es para todos. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar en el libro de Éxodo, el capítulo 20, que Dios va a traer sobre el pueblo de Israel los 10 mandamientos. Un pueblo que había vivido esclavo en Egipto. Un pueblo que su cultura había sido afectada por la idolatría. Muchos de ustedes pueden leer un poco sobre el trasfondo de los egipcios. Era gente que adoraba todo. Eran panteístas, politeístas. Era gente que estaba rindiéndole adoración a todo. Y este pueblo de Israel estaba allí, esclavo. Eran esclavos. Y cuando Dios llama a este pueblo, elige a este pueblo, una de las cosas que tenía que trabajar no solamente era revelarles su poder, sino que también todo lo que ellos se habían visto influenciados por la sociedad que le había tocado vivir. Ellos vivían en una sociedad donde no amaban a Dios, donde eran esclavos. Se casaban entre esclavos, tenían hijos y eran esclavos. No había destino, su destino era de esclavos.
¿Me entiendes? Ellos no tenían gratificación como ustedes en julio. Ellos eran esclavos. No había ningún derecho sobre ellos, pero Dios los eligió. El plan de Dios era obrar en la vida de este pueblo, pero este pueblo no podría agradar a Dios a menos que ellos decidan abrazar la cultura del reino de Dios. Por esa razón Dios le entrega los mandamientos a Moisés para que el pueblo conozca quién es Dios, conozca el reino de Dios y pueda tomar la cultura del reino de Dios. Por eso hoy más que nunca es importante leer la palabra de Dios. Muchos cristianos queremos ser buenos cristianos, pero sin abrazar la cultura del reino de Dios. Todavía queremos vivir sujetos a nuestra vida cuando eran lejos de Dios. Necesitamos conocer, entender, aprender más sobre la palabra de Dios, porque la cultura del reino de Dios se revela en su palabra. A veces pensamos que, bueno, la cultura del reino de repente debe ser como yo pienso o me imagino, y esto no es así. En el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 2, una de las primeras cosas que Dios hace antes de traspasar la esencia de su cultura al pueblo es decirle de esta forma, Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios se presenta al pueblo como su Dios. Dios se revela al pueblo como su Dios. Y es más, le dice, yo soy quien te ha sacado de la tierra de Egipto, de una casa de servidumbre, de donde tú eras esclavo, yo te he sacado de allí. Cuando hablamos de cultura, somos afectados de distintas formas en nuestra esencia de cultura. La sociedad, el sistema, nos afecta mucho. Pero hay una fuente cuando hablamos también sobre cultura, y es decidir vivir bajo la revelación de lo que Dios nos da a través de su palabra. Usted y yo podríamos citar solamente la Biblia como la fuente de nuestro estilo de vida. O usted puede tratar de buscar otras influencias, pero déjame decirte, eso no es haber abrazado la cultura del reino de Dios. Es por eso que muchas personas hoy en día, aunque se llaman cristianos, tratan de amar a su manera, tratan de vivir su cristianismo en su manera. A veces hay personas que están lejos de la palabra, pero se siguen llamando cristianos. El cristianismo no se mide por si es que tú dices que eres cristiano, sino por cuánto de la cultura del reino de Dios estás reflejando en tu vida. Es la cultura del reino. Usted no puede ir a un país vecino y tratar de implantar sus propias reglas, su propia forma. Usted no puede ir a los Estados Unidos y decir, bueno, a partir de ahora que todos hablen español porque llegué yo y yo quiero que todos hablen español. O porque el español es el lenguaje más lindo del mundo. No, usted no puede hacer eso. Usted no puede pretender cambiar las reglas de ese país. Usted tiene que vivir bajo las reglas de ese país. Usted no puede pretender hablar otro idioma porque usted lo dice. No, ya existen cosas establecidas. Y en el reino de Dios, todo está establecido. Lo que tenemos que hacer es buscar hacer las cosas a la manera de Dios, en la forma de Dios. Y cuando hablamos de cultura, si queremos abrazar la cultura del reino de Dios, necesitamos, número uno, decidir quién será tu Señor. ¿Será Dios tu Señor? El pueblo de Israel, antes de abrazar los mandamientos, tenía que decidir quién sería su Señor. Porque si esto no lo has hecho, entonces va a ser imposible todo lo demás. Pero si usted ya es de aquellos que dice, sí, yo he decidido que Dios sea mi Señor, es muy probable que no hayas abrazado la cultura del reino. ¿Y dónde está la cultura del reino? En la palabra de Dios. Dios le dijo a Israel, yo te saqué de la tierra de Egipto. Tú ya no puedes seguir viviendo como vivías en Egipto. Tú ya no puedes seguir actuando como actuabas en Egipto, porque ahora eres parte de mi reino, y en mi reino hay un solo rey, hay un solo código de vida, hay un solo lenguaje. Vive como en mi reino. A veces todavía, aunque decimos que amamos a Dios, todavía nuestra vida se asemeja mucho a nuestra vida pasada. Efesios 4 dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, el cual ha sido viciado, y vístanse del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Está hablando de una nueva cultura, de reflejar la cultura del reino.
Sí, no vas a cambiar de nombre, pero necesitas puntualmente empezar a vivir en la cultura del reino. Hay personas que hoy en día están tratando de desarrollar su fe en Dios a su manera, en su forma, pero no hay cambios. A veces hablo con personas y me dicen, no, es que yo lo hago a mi manera, yo sirvo a Dios a mi manera, yo creo en mi manera. Entonces yo digo, esta persona no ha entendido la esencia de la cultura del reino de Dios, porque Dios no tiene distintas maneras en la que yo pueda tratar de hacer las cosas en mi forma. Es necesario decidir que Dios sea tu Señor para vivir en la cultura de su reino. Lo contrario a esto es que solo estaríamos ejerciendo de forma parcial de lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas de forma real. Usted va a encontrar personas hoy en día con grandes características. Hay gente que sin conocer o sin tener una relación con Dios es gente que busca excelencia. Gente muy educada, muy respetuosa. Pero la esencia del reino de Dios no son algunas características. La esencia del reino de Dios tiene mucho más que ver con características. Es realmente abrazar la palabra de Dios y hacerla nuestro estilo de vida. Por eso es importante que usted y yo decidamos hacer que Dios sea nuestro Señor. Jesús habló en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. Dejen que Dios sea su Señor. Es un reino, está hablando el reino. Un rey, un lenguaje, un código de vida. No hay más que buscar. No hay más que tratar de empezar a tratar de hilar y cómo será esto. No, ya hay un lenguaje. No, ya hay un código de vida. No, ya existe un rey. No tengo por qué tratar de buscar otras cosas. Es necesario decidir que Dios sea tu Señor, pero también es importante mirar cómo es que Dios habló al pueblo de Israel, porque antes de entregarle los mandamientos, les reveló su poder. Qué hermoso, lo sacó de Egipto y no lo sacó simplemente de una manera, como podríamos decir, simple. Dios reveló su poder. ¿Cuántos de ustedes han mirado las plagas, la forma como Israel sale? Era la revelación del poder de Dios. Dios estaba mostrando su poder y les estaba diciendo a Israel quién era Dios. Dios se reveló su poder al pueblo, reveló su naturaleza, reveló su propósito para ellos. Entonces, cuando hablamos de abrazar la cultura del reino, necesitamos mirar quién es Dios, la naturaleza de Dios. Jesús dijo en una ocasión, el que me ve a mí ha visto al Padre. Entonces Jesús estaba revelando el reino de Dios. Nosotros vamos a llegar o tenemos que llegar a ese nivel. La Biblia dice en Efesios que los dones y talentos han sido dados para llegar a la estatura de Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Él refleja a Dios. El propósito de Dios es que usted viva la cultura del reino de Dios. Que usted y yo nos parezcamos a Él. Cada instante, cada área de nuestra vida necesita estar enfocada en parecernos a Dios. Hemos estado tratando de hacer cosas para justificar nuestras malas acciones, pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. El reino de Dios no tiene que ver con mi vida pasada, tiene que ver con lo nuevo que Dios me ha dado. Si alguien dice está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas, entonces ¿por qué pretendes decir que eres un hijo de Dios y todavía pretendes vivir como vivíamos en el pasado? Eso no es la esencia del reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablaba con una persona y lo estaba animando a fortalecer su relación con Dios. Y esta persona me dijo, quisiera ir de a poco, pastor. Y yo le dije, si tú sabes que en la otra esquina hay un cofre lleno de lingotes de oro, ¿quisieras llegar despacio a alcanzar tu cofre de oro? No, y me dijo, por supuesto que correría. Y yo le dije, en la voluntad de Dios, Dios no quiere que tú llegues a alcanzar lo bueno de a poco, sino, vamos, date prisa, apresúrate. Es que a veces hemos sido demasiado, nos hemos disculpado con nosotros mismos en vez de anhelar lo que Dios quiere. La Biblia dice que Dios anhela que podamos ser diligentes. La palabra diligencia quiere decir alguien que se apura por hacer lo bueno.
Diga al que está a tu lado, apúrate. La gente que se apura por hacer lo bueno es diligente. Pero también diligente es aquel que hace las cosas rápidas. No es alguien que está haciendo esperar lo bueno. Usted ha visto como cuando los padres le dan una orden a sus hijos y le dice, hijo o hija, quiero que hagas esto. Y el hijo dice, en un momento lo hago. Muy bien, y regresa en otra hora la mamá y le dice, ¿y qué tal? Termino esto y lo hago. Pero no hay cuándo empiece. Y luego sigue y en un ratito lo hago. Y sigue y en un ratitito lo hago. Y no hay cuándo llegue. Eso no es cultura de reino. Usted y yo necesitamos ordenar nuestra vida porque en todo caso nos estamos equivocando. Cultura de reino es reflejar a Dios. Dios habló con Israel, le reveló todo su carácter, le reveló su esencia. Por eso cuando miramos el verso 2, les dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yo soy, le dice. El pueblo tenía que reconocer quién lo había sacado de Egipto. Ahora Dios habló con el pueblo y les dijo, ustedes tienen que elegir. Cuando Josué estaba a punto en sus últimos días de entregar la tierra prometida, dice que él se paró delante del pueblo y les dijo, decidan hoy a quién servirán. Decidan hoy a quién servirán. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Se ha dado cuenta? Primero es lo primero, decidir si Dios será tu Señor. Si Dios es tu Señor, el siguiente paso es abrazar la cultura del reino. Es abrazarla, vivirla, entenderla. Tengo que preocuparme. Tengo que empezar a tener hambre y sed del conocimiento de la palabra. No. Yo tengo que estudiar. Yo no quiero que me lo cuenten. ¿Alguna vez has tenido una experiencia de una película y tú dices, no, ya no quiero que me lo cuenten? No quiero que nadie me esté expoliando nada. Yo quiero verlo. ¿Hay alguien de esos aquí o no? Solo yo. Lo sospeché. Entonces, con la palabra de Dios debería ser igual, con la palabra de Dios debería ser lo mismo, con la palabra de Dios debería mirar hasta cuánto es que puedo. Quiero pedirle a la gente de Switcher que me ponga el reloj porque si no me voy a ir hasta las 15 de la mañana. Tengo una pantalla naranja nada más. Gracias. Nuestros errores tan saltantes ha sido pensar que los 10 mandamientos solo son un conjunto de reglas nada más. Y la gente piensa que es un conjunto de reglas que Dios ha dado para la humanidad, pero esto no es real. Los mandamientos revelan la esencia del reino de Dios. Los mandamientos revelan la esencia del reino de Dios y Dios en realidad les estaba entregando a través de Moisés, les estaba entregando la cultura del reino. Les estaba entregando la cultura del reino para que ellos aprendan a vivir, a entender todo lo que Dios tiene. Aunque no creas, todavía hay gente que viene a la iglesia y no ha entendido cosas de la Biblia. Una de las frases conocidas en la vida cristiana es, estoy buscando los propósitos de Dios para mi vida. ¿Has escuchado esta expresión? Suena bien. Si tú eres de esos, te tengo una respuesta. Lee la Biblia. Otra frase tan conocida. Ay, quiero que el Señor haga su voluntad en mi vida. Wow. ¿Sabes cuál es la respuesta? Lee tu Biblia. Porque la voluntad que Dios tiene para ti no es que Dios tiene que escribir otro libro para revelártelo. No es que Dios tiene que escribir otra Biblia, ¿no? O no es que Dios va a usar al apóstol Humberto para escribirte una epístola a ti. Ya existe. La voluntad de Dios para ti ya existe. Ay, pero no la sé, es que no la estudias. Es que sí leí la Biblia, pero no lo entendí, síguelo leyendo. ¿Cuántos de ustedes en la escuela a la primera no te salía el ejercicio de matemática? Tenías que ir a la segunda. ¿Cuántos padres que sus hijos, ay, mi hijo no le entra a la matemática, decían? ¿Y qué hacían? Lo matriculaban. Ese niño se pasaba estudiando toda la vida. O sea, las clases empezaban en abril, en mi época, terminaban en diciembre. Ya la mamá tenía el cupo asegurado.
repaso, vacacional, refuerzo. Ese tenía todo. Porque el objetivo de la mamá era que ese niño aprenda y mejore en sus calificaciones. Hoy en día hay padres que sus hijos se han dado cuenta que sus hijos no entienden la Biblia, pero no hay repaso, no hay refuerzo. Y dicen, ay, ojalá que el Señor te hable. ¿Cómo que me hable? Sí, puede hablarte, pero ya su palabra está revelada. Por favor, lee la Biblia. Dile que está a tu lado, lee la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Sí, hay personas que están esperando, ay, y yo creo en el mover de Dios, creo en la oración, creo en todo, pero ¿sabes qué pasa? Todo el mover de la presencia de Dios está presente para nuestras vidas, pero nada mejor que atesorar su palabra. Nada mejor que buscarle en la palabra de Dios la voluntad de Dios. Hemos estado mirando mal. La cultura del reino de Dios está en la palabra. Dios se revela a través del Génesis. Si ustedes no han visto, te voy a decir algunas características del libro de Génesis. Me encanta. Una primera característica cuando usted habla del libro de Génesis, usted va a encontrar que Dios, en la cultura del reino de Dios, es el orden. Diga conmigo el orden. Diga el orden. Dios entra en Génesis y de pronto ve que todo está así desordenado. Génesis 1:2 y en 1:3 Dios empieza a ordenar. Diga ordenar. Por eso no hay justificación, joven, que tengas tu cuarto desordenado. Adultos, no hay justificación que usted tenga su casa desordenada. Porque en la cultura del reino, el orden es la esencia del reino de Dios. ¿Está aquí conmigo o no? O sea, no hay manera que haya áreas de mi vida donde yo justifique el desorden. Ahora te estoy hablando de tu habitación, pero también te voy a hablar de tu vida financiera. No hay justificación de que tu vida financiera sea un desastre. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Está aquí conmigo o no? Es importante que usted y yo miremos la cultura del reino de Dios. Usted va a encontrar que Dios creó todo, ordenó todo. Qué maravilloso es la cultura del reino de Dios. Es Génesis, es el principio. ¿Cuántos de ustedes pueden ver en Génesis una primera charla sobre excelencia? Caín y Abel presentando su ofrenda. Dice la Biblia que Caín dio lo que él pensó, pero Abel dio más excelente sacrificio que Caín. Abel dio más excelente. Diga conmigo, más excelente. Entonces, ¿la excelencia de quién viene? El pastor Humberto es molestoso, le gusta la excelencia. No. Ay, mi mamá es molestosa, le gusta la excelencia. Oh, mi papá es muy molestoso, le gusta la excelencia. No, la excelencia viene de la cultura del reino. Diga conmigo, cultura del reino. Entonces, la excelencia no puede ser un problema para mí. Claro, en Egipto, ¿cómo vivía? Sin excelencia, era esclavo. Pero ahora estoy en el reino de Dios. ¿Y cuál es el nivel? Excelencia. Usted tiene que vivir en excelencia. Usted tiene que andar en excelencia. Usted tiene que moverse en ese nivel de excelencia. Muchos de nosotros antes éramos personas que vivíamos sin atención al orden, sin atención a la excelencia, sin atención a estas cosas, pero eso era de nuestra vida pasada. Incluso a veces hemos pensado de forma equivocada que excelencia no creo, no, excelencia. Hebreos, por eso dice que la ofrenda de Abel, aún estando él muerto, habla por él. ¿Por qué razón? Porque es la esencia del reino de Dios, es la excelencia. Es la cultura del reino. Es imposible desplazar nuestra cultura de esclavitud si primero no recibimos a Dios como nuestro Señor. Si usted recibe a Dios como su Señor, lo siguiente es cultura del reino de Dios. Porque la cultura define tu identidad. Cultura define tu identidad. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia? De repente tú eres aquí de los que vive en el Cono Sur, del Puente Atocongo para acá, y de pronto cuando sales de este hábitat, te vistes tan bien y sales a otro terruño. Y de pronto te dicen a alguien, oye, ¿y qué tal? ¿De dónde vienes tú? Sí, yo vivo ya por la zona de San Juan, Villa María. Sí, no pareces. Y tú te sientes bien, dices, no parezco, ¿no? ¿De dónde parezco? Sí, tú pareces de San Juan del Washington. No, yo soy de Miraflowers, dices. Y te sientes bien que te confundan en tu mente de un distrito que aparentemente no es el que tú vives, pero parece que es mejor al que tú vives. ¿Por qué? Porque la gente trata de observarlo en tu forma de vestir, en las cosas como tú haces o cómo caminas. Entonces tú de pronto empiezas a fortalecer esas áreas. Me han confundido, piensan que soy del Washington, pero yo soy de Villa María.
¿Sabes qué sucedería en la cultura del reino? Que de pronto la gente empiece a ver la cultura del reino en tu vida y diga, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que tú no eres rencoroso. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? Me he dado cuenta que tú no eres rencoroso. Entonces, sí, ¿no? Sí, así soy yo. No, es que en la cultura del reino de Dios dice que yo no debo guardar rencor. Diga que está a tu lado, ¿entendiste? O sea, no, tú no eres rencoroso, no porque, no, lo que va, no, en la cultura del reino esto es normal. Pero los que están fuera del reino les parece anormal. La gente a veces te mira y ¿cuántos hombres hay acá? Y dice, ay, señor, Carlos, usted es muy paciente. Sí, así soy yo. Pero eso es normal. En la cultura del reino tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Hay algo de anormal en eso? Ahora, lo anormal es que no seamos pacientes. Lo anormal es que no seamos ordenados. Pero hay veces nos hemos sentido más cómodos con lo anormal que con lo normal. Oye, me he dado cuenta, perdóname, me he dado cuenta que tú perdonas rápido. Sí, así soy yo. No, no, no. Es que en la cultura del reino hay que perdonar. Porque al que perdono sus pecados, Dios también va a perdonar mis pecados. ¿Se han dado cuenta que hemos hecho de lado la cultura del reino y no hemos enfocado nuestra vida en la cultura del reino? Después que alguien recibe a Dios como su Señor y que es acercado a través de Cristo a una relación con Dios, tiene que abrazar la cultura del reino. Éxodo 20, del 3 al 5, viene una de las primeras características de la esencia del reino. Éxodo 20, del 3 al 5, mire lo que le dice Dios a Israel. Israel, no vas a tener dioses delante de mí. Israel, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Israel, tú no vas a adorar nada de eso, ni los vas a servir. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una primera característica de la esencia del reino de Dios es que somos adoradores. Diga conmigo, soy adorador. Diga que está a tu lado, eres adorador. Eres adorador, amigo. Y me encanta esto. ¿Por qué? Porque todavía, aunque no creas, en la iglesia hay gente que adorar es una pesadumbre. Yo adoro así, dicen. Así soy yo. No, no, tú no eres así, amigo. Que hayas vivido así en Egipto es otra cosa. Pero estamos en un nuevo reino. Estamos en la esencia del reino de Dios. Y usted es un adorador. Lo raro es más bien que quieras adorarlo a tu manera. ¿Sabe cómo la Biblia habla de Dios? Dios nos ha establecido como su nación santa. Somos su real sacerdocio. Somos su pueblo escogido. ¿Sabe qué? Para adorarle. Amén. Lo más que deberíamos disfrutar es adorarle. Yo debería buscar adorar a Dios. Usar todas las expresiones de adoración. Pastor, ¿qué es adorar? Quiero todas las expresiones. Orar es adorar. Usted debería disfrutar de orar. Orar no, más me gusta cantar. No, es que usted nació para adorar a Dios. Orar es una expresión, cantar es otra expresión. Si toco otro instrumento es otra expresión. Mi estilo de vida es una adoración. Predicar el evangelio es un acto de adoración. Visitar a alguien es un acto de adoración. Saludar a alguien es un acto de adoración. Porque a veces todavía no, nuestra adoración no es estar en un lugar cerrado donde digo, Dios, ahora sí te quiero adorar solo a ti. Qué religioso. Aunque no creas, a veces todavía hay personas confundidas que a veces dicen, es que Dios y yo, nadie más. Querido amigo, nuestra esencia del reino de Dios se revela en público. ¿Por qué eres así? No, es que así soy yo nací así. Mi mamá me dijo que desde chiquito yo era serio. No, sé libre, lee la Biblia. Es la cultura del reino de Dios. ¿Usted ha visto cuántos hombres dicen, no, yo soy un hombre de pocas palabras? ¿Han escuchado esas expresiones? Hay que orar por esos hombres para que sean libres. No hay hombres de pocas palabras. Eso es anormal. Lo normal es que usted se parezca más al rey. Porque como es el rey, así es su reino.
Si usted está reflejando otra característica que no es del rey, es muy posible que no estés viviendo en la cultura del reino. Porque Dios, Él gobierna desde los cielos. Él es amoroso. Él es poderoso. Él es Dios. Él es fiel. Él está en lo más alto. Él es tu Padre. Es nuestro Padre. Entonces me voy a parecer a Dios. Dios habló con Israel y le dijo: no quiero que adoren nada. No quiero que tengan nada, ningún otro Dios delante de mí. ¿Sabe por qué? Porque es la esencia del reino de Dios. Hoy en día fácilmente nos hemos deslizado y estamos usando la palabra adoración para muchas otras cosas. Dios no quiere que adores nada. La única palabra, o mejor dicho, la palabra adoración fue creada específicamente para tu relación con Dios. Búsquenlo en el diccionario, vuelva a casa y coja la palabra adoración, ponga concepto y te va a decir que está únicamente ligado con rendirle adoración a Dios. Vaya a la raíz etimológica de la palabra y le va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque adoración fue creado solo para adorar a Dios. Pero en el camino la sociedad lo ha entregado a ídolos, a cosas menores. Por eso que en la sociedad moderna la gente adora el trabajo. La gente idolatra cosas. La gente idolatra sus relaciones. Y dice: ay, mis hijos lo amo con todo el corazón. Y tu esposo, no, él está después. No, la cultura del reino no es así. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y de ahí a tu cónyuge. Es que no se porta bien, lo castigo. No, eso no es la esencia del reino. En la esencia del reino lo amamos. Las esposas en el reino de Dios nos enseñan a darle honor al marido. Ay, pero no se merece ese canalla, pastor. En el reino de Dios, Dios le dice a los maridos: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es en el reino de Dios. En el reino de Dios dice: críen a sus hijos en la disciplina del Señor. No dice que los idolatren. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, críenlos en la disciplina del Señor. O sea, en la cultura del reino de Dios. ¿Se han dado cuenta? Hemos estado viviendo mal. Hemos dicho que somos creyentes, hemos dicho que somos hijos de Dios, pero nuestra cultura no está reflejando a Dios. Nuestra esencia de vida no está. Nuestro ejemplo puntual, esta generación de Israel, la primera generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? No fueron obedientes. Porque una esencia puntual en el reino de Dios para llevar a cabo la cultura del reino es la obediencia. Diga conmigo: obediencia. La obediencia es lo que hace que la cultura del reino se pueda cumplir en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, a veces, maridos, estamos en fricción, la esposa con el marido, y de pronto la ley del hielo? La mujer dice: la ley del hielo, no te hablo, no me hables, no nos hablamos. Sí, la mujer a veces cumple y le dice: ya te sirvo tu comida, pero no me hables. El hombre, y así están. Pero Efesios dice que debemos entender eso: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero a veces estamos días tras días tras días. Y han hecho una tregua ahora por 28. Pórtate bien y déjame evaluarte. Son fiestas patrias, déjame ver tu cariño rojiblanco. Te daré respuesta en un día hábil, el 31 por ahí en adelante. Eso no es de Dios, eso no es de la cultura del reino de Dios. Pero ¿se han dado cuenta? Es la forma como hemos planteado nuestra vida. La primera generación de Israel salió de Egipto, seguían a Moisés en el desierto, pero su vida aún estaba influenciada por la cultura de los egipcios. Su vida aún estaba influenciada por el pasado. Esa generación no entró a la tierra prometida, no fue al siguiente nivel, no fue al siguiente nivel. No porque Dios no quiso, no quisieron abrazar la cultura del reino. Diga conmigo: la cultura del reino. En Egipto eran esclavos, Dios los llamó y en Deuteronomio les dijo: ustedes ya no serán cola, serán cabeza. Es la cultura del reino. En Egipto eran esclavos y Dios les dijo: ¿sabe qué? Ya no quiero que estén debajo, ustedes estarán encima.
Es la cultura del reino. En la cultura del reino, Dios les dijo a ellos: ustedes ya no van a pedir prestado, ustedes van a tener en abundancia, yo los voy a bendecir, los voy a multiplicar. Es la cultura del reino. ¿Por qué ellos no fueron al siguiente nivel? Porque no abrazaron la cultura del reino de Dios. Hoy en día hay cristianos que solo están viviendo en su salida, pero nunca entran a su promesa. No porque Dios no quiere, sino porque no abrazan la cultura del reino de Dios. La adoración está relacionado únicamente con Dios, y esto quiere decir que Dios quiere que solo lo usemos para adorarle a Él. Adorar no debe ser un problema para ti. Por eso que David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Él estaba conectado con la cultura del reino. Lo que está en la Biblia no debería ser un problema para ustedes, la cultura del reino. Eso no es un problema. Eso no es un problema. El año 2000 hubo una invitación de varios países, sobre todo europeos, para llevarse conductores de nuestro país hacia otras naciones. Necesitaban gente que maneje los trailers. Entonces muchos conductores peruanos se registraron en las embajadas. Fueron llevados a través de las embajadas para ser conductores, para transportar cargas. Manejaban camiones grandes con plataformas grandes. Y tenían un buen sueldo, porque les ofrecían el sueldo para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Después del primer mes, todas las empresas que se llevaron a estos trabajadores empezaron a tener problemas. ¿Por qué razón? Porque esos conductores que habían salido de países latinos como el Perú, empezaron a reportar pérdidas en una empresa. Se cruzaban el semáforo, se desviaban del camino, se tomaban los camiones y se iban a sus casas a dormir con los camiones sin saber que tenían GPS. Entonces las empresas dijeron: esto se llama pérdida. ¿Qué pasó con estos conductores? Ellos pensaron que iban a ir a otra nación y que su cultura les iba a funcionar. No funcionó. A veces pensamos como cristianos y decimos: no, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios, sí, yo congrego, pero no queremos cambiar nuestra vieja pasada manera de vivir. Y estamos queriendo que Dios nos bendiga. ¿Te ha pasado que a veces a veces yo me encuentro en la calle con personas que ya no vienen a la iglesia y me dicen: pastor, ya no estoy yendo, pero sí estoy orando? ¿Sí? Y yo le tengo mis dudas, le digo: ¿por qué? No, si estuvieras orando, el Señor ya te hubiese dirigido otra vez a sus caminos. Y ahora hay personas más astutas. Me dicen: pastor, no vengo, pero sí, lo escucho en el podcast. Y yo digo: lo debe escuchar y se debe dormir, porque si entendiera el mensaje, ya hubiese regresado. ¿No te has encontrado con alguien que dice: ay, hermano, que no estoy pudiendo, Gloria, por favor, no estoy llevando a crecer, pero no he dejado de crecer? Y Gloria dice: ¿qué? No, yo me reúno con el pastor Humberto automáticamente, porque ¿cómo es esto? No viene, pero dice que no ha dejado de crecer. Definitivamente que eso sería un chiste, ¿no? Dile al que está a tu lado: no sea chistoso. No sea chistoso. ¿Por qué? Porque la esencia del reino de Dios se tiene que notar. Se tiene que notar en nuestra vida. La adoración solo fue creada para Dios. No deberíamos sufrir con todas las cosas que la Biblia nos habla: amar, perdonar, servir. Ay, servir. Es que esto es un punto que voy a rascar ya para entrar a la parte final, porque la gran mayoría de servidores a veces siempre quiere servir a su manera. Quiere servir en su agenda, en su tiempo, en su forma. Y cuando tú lees la Biblia, tú vas a encontrar que la Biblia dice que debemos servir por amor, por excelencia, que debemos hacer como quisiéramos que las personas hagan con nosotros. Habla del servicio, habla del dar. Todo lo que hagamos, dice, sea de hecho o de palabra, que lo hagamos como para el Señor. Mi servicio, puede que yo tenga un responsable y él sea el responsable de mi equipo, pero mi servicio no depende necesariamente de todo lo que él diga, sino de mi conocimiento de la cultura del reino de Dios. Porque si yo estoy leyendo la palabra, lo que me diga el responsable solo son indicaciones, pero la manera como sirva depende de haber abrazado la cultura del reino de Dios en mi vida. Por eso quiero ser como Abel y dar lo más excelente. Por eso no necesito ver para creer.
Por eso creo y veré la gloria de Dios. Es que en la cultura del reino es así. Último versículo, Juan 4, 23 al 24. Jesús dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hemos leído este pasaje muchas veces, pero no lo entendemos. Pastor, ¿cómo es esto de espíritu y en verdad? Es que nuestra adoración es un asunto que nace desde lo espiritual, pero tiene que revelarse en lo natural. Adoración brota desde lo espiritual, pero se revela en lo natural. ¿Y cómo es esto? Que si yo adoro a Dios desde mi corazón, el éxito en mi adoración visible depende de cuánto conozco la cultura del reino de Dios. Por eso ustedes logren mirar. Presten atención ahora que les estoy hablando de la cultura del reino. Todas las cartas del apóstol Pablo, todo el Nuevo Testamento está basado en lo que dice el Antiguo Testamento. Pablo le escribe a Timoteo y todo le habla en relación a la excelencia. Porque quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Porque no quiero que estés andando en conversaciones vanas. Y en la Biblia habla la cultura del reino. Ninguna palabra ociosa salga de vuestros labios, sino la que es necesaria para edificación de los demás. Que salga con salsita sazonada. ¿Cuánto le gusta la sal? Dice que nuestras palabras deberían ser sazonadas. ¿Se ha dado cuenta que es la cultura del reino? Y Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que su adoración nazca en lo espiritual, pero que se haga visible en la verdad. ¿Y cómo se va a hacer visible? Solo cuando abrazamos la cultura del reino de Dios. La cultura del reino. No quiere Dios que usted viva aquí de una forma y luego vaya a casa de otra forma. Te estoy diciendo que cuando nos ajustamos en la cultura del reino, la gente va a ver cosas en ti y va a decir: ¿este por qué se ve así? No, este debe estar haciendo algo que yo no hago. Ah, no, este está reflejando la cultura del reino. Yo voy a hacer lo que él hace. Porque la cultura del reino es reproducible. Es reproducible. Dios está buscando que usted y yo abracemos la cultura del reino. Porque es algo saludable, es algo que quiere bendecir y transformar nuestras vidas. Pastores, hermanos, ¿sigue viniendo a la iglesia? Sí. Ya no he tenido una última conversación, pero luego hablaré más, a ver qué cambios más ha hecho en su casa. Porque la cultura del reino es así. La Biblia dice que los reinos de distintos lugares visitaban para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Por qué lo hacían? Mientras Salomón vivió abrazando la cultura del reino, todos querían saber cuál era la esencia de ese rey. Porque así es la cultura del reino. Dios quiere que usted y yo podamos mirar desde esa perspectiva. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Vivamos en su reino. Abracemos la cultura del reino de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora y decir: Dios, te doy gracias